de regreso, familia. Vamos a platicar con el doctor Gerardo López. Él es alergólogo y hoy vamos a hablar acerca de alergia a algunos alimentos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. El programa. ¿Hay alguno que tenga más tendencia a causar alergia? ¿Algún alimento Claro, en sí. específico? De hecho, se han clasificado estos alimentos por su frecuencia en ocho tipos. Los 8 alimentos que se han descrito son principalmente la leche, el huevo, el pescado, los crustáceos, que serían parte de algunos mariscos, trigo, cacahuate, y se hablan de algunos otros como las nueces, por ejemplo. Yo soy alérgica a la nuez. Entonces ese grupo de alimentos pues ya tienen algunas subdivisiones. El más frecuente en nuestro país es la leche principalmente. ¿Por qué aquí? Porque se inicia de manera muy temprana. Lo que nosotros fomentamos cuando un niño está en los primeros meses de vida es que se alimente exclusivo con leche materna. Pero ¿qué pasa cuando hay esa imposibilidad de alimentarlo porque la mamá trabaja o porque tiene que hacer otras actividades? Fórmula, doc. Se utilizan las fórmulas de leche y eso genera la posibilidad de que se genere una alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la que constituye a las leches de las fórmulas que conocen todos. Entonces es la leche. En Estados Unidos y en Europa el principal alimento es el cacahuate. Pero el cacahuate en México pues definitivamente no es tan frecuente. Es más, hay casos muy excepcionales de alergia al cacahuate. Yo creo que es más frecuente a los mariscos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la alergia al cacahuate? Porque ellos allá tienen un hábito muy común que es el darles mantequilla de cacahuate en edades muy tempranas y nosotros no tenemos ese hábito. Entonces está muy relacionada la alergia alimentaria a los hábitos alimentarios de la población. Ahorita mencionó mariscos. Mariscos. Pues hay población que inicia la alimentación del marisco muy tempranamente. Mira ese niño Ok. todo Ay, intoxicado, no. le llaman, Claro. te intoxicaste, le dicen. Cuando se inflama el labio superior y salen ¿Y por qué manchas puede rojas. ser, Doc? A mí una vez me dio alergia los camarones y a mí me encanta el camarón, doctor, pero esa vez me dio alergia. Yo estaba triste porque dije, ya de aquí en adelante voy a tener que dejar el camarón. Para mí era un drama eso, pero ya no me volvió a provocar alergia. A veces son reacciones que no son alérgicas necesariamente. Son, por ejemplo, el camarón o los mariscos tienen muchas bacterias. Y en ocasiones puede haber una intoxicación. Y entonces viene la confusión entre intoxicación alimentaria y alergia alimentaria. ¿No será también lo que le pasaba a Balardi, que él, Con por el ejemplo, cerdo, a la ¿no? carne de cerdo, y un día dice que se fue a comer algo y que ya, como que se curó? Sí, es muy complejo el diagnóstico y se abusa del diagnóstico. Por ejemplo, la leche y el huevo pues son alimentos que no se deben de suspender, pero muchos médicos hacen la suspensión total de estos Sí, dos no alimentos. lácteos, no ¿Y huevo. qué pasa con los niños, que son los principalmente afectados? Se desnutren o les empieza a faltar algún tipo de complemento como que vienen en esos alimentos y entonces viene algo peor, que es la desnutrición. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para no suspender alimentos de manera innecesaria sin tener un diagnóstico muy preciso. Doc, pero una cosa es que no digieres el alimento y otra es la alergia. ¿o Eso lo es muy mismo? interesante. La alergia alimentaria es una forma de reacción que está mediada, como sabemos las alergias, por una sustancia que es un anticuerpo para defendernos. Ese anticuerpo se llama inmunoglobulina E. Bueno, las otras tipos de reacciones, por ejemplo, la intolerancia alimentaria, lo van a asociar muy fácilmente, es la intolerancia a la leche de vaca, a la leche en general. ¿Qué pasa cuando alguien dice, es que tomo leche y me da diarrea, se me infla el estómago, empiezo a tener mucha indigestión? Eso es porque nos hace falta una enzima para digerir la leche. ¿Qué sustancia es la que viene en esa leche? El azúcar de la leche, la lactosa. Entonces la intolerancia a la lactosa es totalmente diferente a la alergia alimentaria. Hoy por hoy es más frecuente la intolerancia a la lactosa que la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces son dos sustancias diferentes. Las alergias se presentan a las proteínas de los alimentos y las intolerancias
se debe a una falta de una enzima que digiere los alimentos. Es un poco complejo, Sí. pero sí hay que saberlo diferenciar. ¿Y pueden estar las dos juntas, Doc? Pueden estar las dos, Intolerancia y puede haber alergia. las dos juntas, Me pero pasa con el gluten, por ejemplo. bueno, en el gluten, por ejemplo, esta proteína también se ha excedido el diagnóstico. Pero el gluten tiene que ser muy preciso el diagnóstico para poder identificar y suspender el alimento como tal, que sería el trigo. Si nosotros suspendemos de manera arbitraria esto, pues de alguna manera va a empezar a haber lo mismo, una falta de aporte de ciertos elementos que trae el mismo trigo para nutrir. Entonces el diagnóstico debe ser muy preciso, se tiene que uno auxiliar de laboratorio, en ocasiones tiene que hacer una endoscopía el médico especialista en esa área y tomar biopsias para poderlo comprobar a nivel de microscopio. O sea, ir hasta las últimas instancias. Hasta las para últimas saber. instancias. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes, tienes alergia a un determinado alimento, tiene que ser muy corroborado. Es muy difícil que clínicamente, de primera instancia, porque tengan ronchas o porque tuvieron diarrea o porque se les inflamó su estómago, es que sea una alergia. A lo mejor puede ser una infección, una intoxicación, una intolerancia, o hay otra cosa más difícil de por medio, una enfermedad más seria. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Pues sí, solamente acudiendo a especialistas. Sí. puedes Empezamos averiguar. por qué, doctor, por unos análisis de sangre. Habitualmente tenemos que hacerlo la historia clínica, es decir, la exposición al gluten o al camarón o al huevo que genere este tipo de reacción. Y eso nos va a llevar a pedir los exámenes específicos en sangre primero Para descubrir. para descubrir si esa sustancia existe para esa proteína. Hacer nosotros como alergólogos algunas pruebas muy especiales. ¿Todavía se hace así, Doc? Desde luego que que se sí. ponen unos, y Y ven la hay reacción en la ya a piel. nivel de especialidad nosotros hacemos lo que se llama reto. Les damos dosis pequeñitas del alimento y si da reacción es probable que sí tenga una alergia, pero eso lo hacemos los especialistas. Tenemos que acudir Claro con que sí. ustedes. Pues ahí está. Gracias, Doc. No, pues muchas Qué tema gracias tan a ustedes. interesante, ¿eh? Ahí está. Bueno, vámonos a una pequeña pausa. Regresamos con tema libre, métodos anticonceptivos.